Hoy los dos. Muy Es época. Gracias, Héctor, por la invitación. Es época de paz. Es época navideña. Amor De y paz. darnos la mano. Así es. Antonio, Muy bien. un gusto saludarte. Dos adversarios Gusto, Paul. políticos. La Navidad hace milagros. Así es. Hace Sí, milagros. Los milagros Hace- de la cuarta. Hace también que, por ejemplo, López Obrador reconozca sus errores. Así es. Eso es un milagro de la Navidad. A mí me sorprendió. A mí también me sorprendió y yo creo que a muchos mexicanos. Faltan otros errores por reconocer en este ¿Cómo qué, presupuesto, pero Paul? bueno, empezó, digamos, ¿Cómo bien. qué? ¿Cómo qué? A ver, el tema de las mujeres. Pero bueno, primero el tema de las universidades, que la verdad es que fue, me parece muy delicado. Si fue un error, si realmente le vamos a creer al presidente de la República que hubo un error de alguien que al capturó mal 5,000 millones de pesos por lo menos, pues que haya consecuencias, Héctor. O sea, yo no sé quién revisa el presupuesto que llevan 5 meses preparando, dicho por él mismo, que lo mandan a la Cámara de Diputados y después descubren un error. Fíjate nada más en qué rubro tan delicado, que es la educación pública, la educación superior de este país. Entonces, si le creemos que hay un error, yo creo que debe de haber un responsable y luego entonces una consecuencia. ¿Cuál Paul es el tiene razón en trasfondo de una esto? cosa. Que las 100 universidades, estas que quiere promover López Obrador, hay un principio base, querido Héctor Toño, que dice que la educación nunca va a ser un gasto, sino una inversión, en lo cual, en principio, todos debemos de estar de acuerdo. Sin embargo, cuando ves el tipo de gasto que hizo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que inventó López Obrador cuando era jefe de gobierno, te das cuenta que hay políticas públicas que no son exitosas en materia educativa y esa universidad es un ejemplo de ella. Si con el parámetro de esta universidad que creó López Obrador va a ser 100 en el país, pobres de los jóvenes mexicanos que van a tener esta educación tan chafa y de tan mala calidad. Antonio. A ver, hay que tratar de ofrecerle a la gente una serie de instrumentos para poder entender qué es lo que está pasando. Perfecto. Se tiene que leer al presupuesto y su publicación de una manera completamente distinta como estamos acostumbrados con Peña Nieto o Calderón. ¿Por qué? Porque no solamente estamos viendo los cambios rubro por rubro, es decir, no terminarías de entender o de recuperar la profundidad de la información que hay si solamente comparáramos partida con partida. Por ejemplo, algo que hace Paul. La partida presupuestal específicamente destinada a los programas de prevención social de la violencia contra la mujer, que tienen un nombre y apellido. Todo este presupuesto y parte de lo que se prometió en la campaña y lo que ha costado tanto trabajo de hacer durante estos 5 meses es que fue una reingeniería del gasto social. ¿Qué significa eso? Se identificaron presupuesto, partida, rubro, gasto, presupuesto ejercido, devengado, es decir, todo lo complejo que es el presupuesto, y lo rearticularon de tal forma que el gasto no prioritario, la que no es de inversión, o sea, gasto administrativo, de promoción, todo lo que termina siendo materiales de limpieza, por ejemplo, los administrativos, materiales del día a día, se terminaron por cortar. En el presupuesto de educación, el hashtag o el enmarcado recorte a la educación no tiene el más mínimo sentido si lo revisas rubro por rubro, porque por infraestructura y para inversión en programas, a la alza. Servicios administrativos, mantenimiento, gastos en salarios, sueldos y prestaciones, a la baja. Y también, por Dios, no le puedes tú decir al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no lo digo de veras como partisano o simpatizante, sino que si vieras de manera completa el presupuesto, Jóvenes Construyendo el Futuro es la apuesta más importante de los últimos 50 años al futuro de nuestro país, que es la juventud, y las becas para que puedan continuar estudiando. No está en el apartado específico gasto de educación universitaria. Pues no, porque está en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en un programa de impacto que requiere otro tipo Héctor, de yo ya lecturas. lo había dicho en este espacio y lo reitero. La verdad es que sí me he Ahora, vuelto perdón, un la admirador Universidad Autónoma de de la las Ciudad de maromas México que tienen los compañeros No de es Morena. porque maroma, ayer, es leer el permíteme, por presupuesto favor, adecuadamente. yo no te interrumpí, Es que no pero es es que ayer maroma. cuando da la conferencia Pero es que es bien matutina, la que chafa. nos tienen Esa salida es acostumbrados bien López chafa. Obrador. A ver, Cuando da la o sea, conferencia matutina López ¿cómo? Obrador, para explicar por qué se le redujo de esa manera a las instituciones de educación superior el presupuesto, A la y habla de partida gastos presupuestal de superfluos, educación. de que deben de hacer más con menos. Yo los vi a Toño y a todos sus secuaces en las redes sociales. No son mis secuaces, son mis amigos, argumentando compañeros. por qué era una decisión correcta del presidente. Lo que te estoy yéndose diciendo. contra las instituciones. No es cierto. Después rectifica en la tarde. ¿Y por qué rectifica López Paul, Obrador? no a es ver, mirámoslo cierto. muy bien. No es Lanza cierto. este mensaje. Es que no, lo que yo vine a explicar es esto. y me Lanza- está acusando espérame, algo que no es lanza cierto. ese mensaje en la mañana López Obrador, ese todo lo vimos. Y durante el día se empieza a generar
por supuesto, una movilización a través de colectivos, particularmente de la UNAM, para llamar a una marcha mañana jueves. Le miden el agua a los camotes y entonces tiene que salir López Obrador a decir, fue un error. Y ya con eso se lava las manos y entonces Ahora, sí voy a cumplir con mi palabra. pero ve qué inteligente un error movida que durante política. 5 meses pues, no lograron ver. Pero es que ahí no y se ahí le acaba dan el la vuelta juego. completamente. A ver, Y ahora sí Paul, está bien es que el ahí no se presidente. acaba el juego. Ve qué cosa más interesante en esta política del estira y afloje de Andrés Manuel, que es un genio O para sea, ello. ¿lo hizo adrede? Bueno, no lo sé, pero ¿Infieres que lo hizo adrede? mucho nos revela, y esto es política enteramente, y Andrés Manuel es alguien que sabe hacer O sea, política. ¿infieres que hizo adrede eso? No lo sé, Paul, pero la respuesta de la UNAM Es que y el no te estoy Politécnico, preguntando si sabes. no lo sé. Si infieres. No, a ver. Que como una gran estrategia. Puede ser, pero déjame termino la idea. En el estire y afloje, en el donde tú donde avientas una provocación, generas una discusión, te salvas de ella admitiendo cierto error, pero últimamente siembras ya la idea y la práctica que tú querías generar. Hoy, por ejemplo, la UNAM y el Politécnico O sea, se aplican a motu propio políticas de austeridad que van principalmente en la O reducción sea, de es salarios. un bombero piromaníaco. No, es alguien que sabe hacer O sea, política. provoca el caos, provoca el fuego para No es después caos. él mismo apagarlo. Otra vez, repito, ¿no la se provocó caos reducción ayer con de la los reducción? la reducción del presupuesto. Es que también hay que saber leerlo y no malinterpretar. O sea, todos los que malinterpretaron grilla la política. reducción de las instituciones de educación superior lo hicieron mal. Absolutamente. La UNAM. Absolutamente. Todos. Absolutamente. La UNAM que se atrevió a llamar a Saludos luz a de todos los de la bots. UNAM. No, espérame. Es que no es lo mismo la dirección de los caciques No, faraones. saludos a todos los alumnos que querían ojo, salir a las calles ojo. para exigir No es que lo López mismo. Obrador Cerremos cumpliera la su parte campaña. educativa. No es lo mismo la burocracia dorada, faraónica, de los institutos de investigación de la UNAM y las personas que tienen prestaciones de sueldos y salarios muy por arriba que el Choferes pueblo y ya todo no, y eso. Bueno, estudiantes. en eso ese es un punto, ¿eh? Sí. Pues pasemos a otro tema. A ver, y Claro para que tengo un aprovechar. punto. Yo vengo leído. Paul viene con el hashtag. Yo nada más, déjame decirte en esta comparación que hacía yo entre la UNAM, que le quieren quitar presupuesto para hacer universidades como la de la Ciudad de México. Perdón, su rector Fíjate es que la Enrique UNAM, Dussel, La ¿eh? UNAM en el ranking Vamos a- mundial es la cierra, por favor. 122. ¿Qué lugar crees que ocupa la Autónoma de la Ciudad de México según los resultados que tiene? ¿Qué lugar? 3,893. Si la educación 3,000, es una espérame. inversión, Y no puedes resulta más compararlo con caro estos rankings. por estudiante la Autónoma de la Ciudad de México. A ver, es una política pública Bien. fallida completamente. El rector Nos quedan- de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Y es ese es Enrique el Dussel. parámetro 10 minutos. con el que van a hacer 100 universidades en el país. Bien, Que la gente pueda estar en el aula, Señores. sentada, escuchando, estudiando y conociendo cómo entenderse a ellos y en el mundo, es 1000 veces preferible que estar en la calle en algún tipo de actividad delincuencial. La universidad siempre será un gasto sin importar, mira, Inversión, no Estos gasto. horribles. Señores, Pero lo Una nos dijiste inversión. quedan al revés, Esta es una dos inversión. Dijiste minutos. gasto. Gracias, Nos quedan 2 minutos y no porque traigan sus suéteres alusivos a la Navidad. Oye, nos pero, van a extender. ¿ves, nos van a ves extender cómo más es tiempo. más amable? No, al contrario. Se volvieron más agresivos, más intolerantes los dos. No es cierto. Y falta Juan Pablo Adame. Bueno, Es el reflejo de lo que está sucediendo en la Cámara, que de verdad se ha vuelto una chunga esa Cámara. de Deja que Diputados. acabe Héctor, porque Por algo nos favor. quiere preguntar. exacto. Estamos cerrando el año y prácticamente sería la última participación del año de ustedes. ¿Con qué se van? El último mensaje, Antonio, para cerrar el año. Con mucho agradecimiento a ti, Gracias. Héctor, al canal, al financiero Bloomberg, por abrir estos espacios de debate, Antonio, de participación, Paul. de diálogo. Antonio. ¿Tú ¿Ya con qué te acabaste? vas? No, a ver, yo agradezco que qué bueno que, como dicen los chinos, vivimos en tiempos interesantes, en donde la República vuelve a tener sentido y la política otra vez nos confronta a tener que definir posturas. El presupuesto, por Dios, tus ojos, era una cosa oscura que se aprobaba de mayoría, que pasaba casi planchado. Ahora no A se aprueba levantar- de mayoría. Pues por lo ¿No menos... está aplastando la Perdón, mayoría en las cámaras? Mensaje para cerrar. Si tú revisas Es que cómo qué se apro- hipocresía Es de- que de revisa el discurso. dato, Paul. Como nunca... ¿Cómo mayoritean en las cámaras Como que ni, nunca bueno, ha ni tenido- voz le dan a los diputados Si de tú otro revisas partido? la votación del presupuesto, Dios, desde un me 98 libre. para acá, como nunca ha habido una La oposición de hipocresía, ello. Yo me voy con la hipocresía total. Yo me voy que con tiene la alegría de este nuevo saber. régimen. O sea, Yo me voy con la alegría hablan de de saber que tenemos un mayorías, partido que hablan de representa a la mayorías gente. aplastantes cuando hoy en la Cámara de Diputados, en el 40 Senado de la años, Paul. República, no le dan voz 40 a los años en el partidos de desierto va a oposición. caminar el PRI. 40 años en el desierto va a caminar No el PRI y le espero dan- nunca volver a Bueno, ver a una Ni camarilla de el ladrones mínimo como ellos en el respeto gobierno. guarda la que estaba fungiendo como presidenta de la mesa directiva de la Señores. Cámara, que se mete al Quiero debate anunciar con en los este diputados. espacio A que ver. habrá